Dios lo bendiga a todos. Amén, amén. Aleluya. Y bueno, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Estamos en otro podcast hablando, ¿verdad? Esta vez en video, ¿verdad? En Amén. YouTube, ¿verdad? Yo estoy muy contento que nosotros Amén, podemos hacer amén, esto, amén. gloria sea al Señor. Otra vez yo soy su servidor Marco Hernández. Y yo soy su servidor Abel Zárate y esperamos que se quede con nosotros desde el principio hasta el final. Hasta el final. Amén. Amén, amén. So vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Amén. So, el día de hoy vamos a estar hablando de todo pasa por un propósito. Amén, ¿Tú crees en amén. eso, Abelito? 100% con un propósito. Si Dios lo dice, no hay que negarse ni no hay que desconfiar. Porque Así si es. Él lo dice, así es. Así es. Amén, amén. Sabes que hay muchos que no entienden por qué ellos pasan por diferentes Mm, pruebas y luchas y circunstancias, y no entienden hasta que por mucho tiempo, ¿verdad? Que pasa, que entonces ellos entienden, oh, era por esto, A veces coge tiempo para nosotros saber, pero lo lindo de Dios es que Él ya lo amén, sabe, amén, Él ya lo amén, sabe, amén. Él sabe el propósito, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba meditando en esto, temprano en esta semana. Y I was like, ¿sabes qué? Yo fui a la escuela para estudiar la tecnología, Y yo gradué de la escuela, cogí mis credenciales para la tecnología, pero nunca de verdad trabajé en lo que es la tecnología como carrera, No era hasta que, yo vine a estar trabajando en la obra del Señor que entonces entendí el propósito por la cual yo fui a la escuela para estudiar la tecnología. No era para una carrera Mm, para mí en la tecnología. Era para traer la tecnología dentro de la obra del Señor, wow. como una herramienta. Entonces, a veces nosotros no entendemos por qué pasamos por este camino, por aquel camino, ¿verdad? Pero Dios sí sabe, Amén, amén, Y tenemos que aprender cómo confiar en Él, porque Él es el que maneja nuestra vida, amén, amén, Y si algo pasa, es por un propósito, porque Él sabe los planes que Él tiene amén, para nosotros, amén. Y ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca del propósito, ¿verdad? Bueno, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan Ayudan a a bien. bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, So, todas las cosas que te pasan, si tú amas a Dios, te ayuda para bien, ¿verdad? Y eso es una promesa de Amén, parte de Dios a amén, nosotros, ¿verdad? Es una promesa que Él nos da a nosotros. Y Dios no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros rompemos promesa cada rato, pero Dios siempre amén, cumple amén, su promesa, ¿verdad? amén, Abuelito, ¿qué piensas tú de todo esto? Yo sé que tú tienes un testimonio para amén, nosotros amén. también, para que se trate de eso también. Amén. Y siempre digo, Quito, y gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Porque nosotros confiamos y creemos a un Dios vivo y permanece para siempre, un Dios Amén. poderoso, que nunca, un pequeño consejo antes de empezar, nunca dudemos de Dios, ni nunca le echamos la culpa a Dios, y nunca nos quejamos. Ujú. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he vivido, y voy a hablar un poquito del testimonio que yo he vivido. Todo por un Ujú. propósito, Claro, porque Dios lo permite y así Dios así es. lo quiere para cada uno de nosotros. Y como acabo de leer, todos los que buscan a Jehová de corazón, todas las cosas les ayudan a Ah, bien. bien, así es. Entonces, en una ocasión nosotros veníamos desde Pómpano o en la highway donde están los 7 carriles, los más rápidos que se Ujú, puede. ujú. Y, y el muchacho nos dijo, esto lo digo porque nunca se me olvida, porque son cosas que, como lo podemos decir, como milagros de Dios que Mm, nos puede acercar nuestra vida. yeah. Y un muchacho nos dijo, veníamos como 6 o 7, y uno dijo, pasamos la gasolinera. Y yo, y como veníamos rápido, entonces cualquiera puede ser, ¿no? ¿Cómo vamos a salir? ¿No? Y nunca dudé. Ve- Me salí del carril y bajé, pasamos como 5 o 7 minutos, compramos lo que tenía y veníamos feliz y como que sin nada. Y veníamos ya como a los 10 minutos en el camino, había un accidente. Y no sé si yo creo que tengo el video ahí un día de esto. Había un carro en fuego y los demás, todo estaba tapado. Estaba por los carros. No había todavía bomberos. O Wow. sea, no había, quiere decir que acaba de pasar. Yeah, yeah. Entonces como dije, como 5 minutos, 7 minutos que nosotros pasamos a la gasolinera. Y así era el momento, acaba de pasar el accidente, porque justo fue como de aquí, como
veíamos, estaba enfrente de nosotros. Entonces y yo dije, y como dije de hace rato o cuando estábamos hablando, nunca se me ocurrió en la mente de decirle, oh, esto por un propósito, o nunca dije, esto es un milagro. No, simplemente dije, gracias a Dios, si no hubiéramos nosotros pasado en esa gasolinera, nos hubiera tocado. Wow. Nos hubiera tocado o qué hubiera pasado. Mm. Ahí en ese momento podemos decir que solo Dios Dios, lo yeah. sabe hacer y Dios lo hace con un propósito. Yeah. Y digo de corazón, y si no hubiéramos pasado, hubiéramos seguido recto, ¿a dónde estuviera yo ahora? Espero, espero en el cielo, ¿verdad? Esa era la pregunta, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Pero Dios siempre, como siempre estamos hablando, que el tema es todo por un propósito. Dios lo permitió, usó al otro muchacho para que dijera que pasáramos y nosotros veníamos y no nos pasó el accidente. Y no nos quejamos, como siempre digo, no nos quejamos por la tardanza, por unos 5 minutos, por 10 minutos, porque a veces pasa todo por un propósito. Así es. El cristiano el que debe hacer es, a veces como nosotros, como seres humanos, nos enojamos, nos molestamos, nos quejamos de todo. Pero a veces, siempre vuelvo a decir 100%, a veces no es por suerte, no es por casualidad, o de repente, no, nada. Es porque Dios sabe lo que pasa. Yeah. Dios sabe lo que hace. Amén. Y siempre digo, amados hermanos y amigos que va a ver este video, nunca te quejes cuando algo pasa en tu vida, déjalo en las manos de Dios. Dios sabe lo que hace, como estamos hablando. Si usted no conoce de la Biblia o si usted conoce de la Biblia, vaya al libro de Job y estudie y lea el capítulo de Job. Ahí Es un va a buen entender. ejemplo. Amén, Buen ejemplo. aleluya. Dios le quitó todo porque Él lo permitió y porque Dios conoce el propósito. Y Él nunca se quejó. Quiere decir que hay victoria al final. Y Dios no se queda con la mitad ni le duplica una vez, sino que lo triplica y lo bendice mucho más a uno si uno le cree y confía en Dios. Así es, tremendo. Me encantó el testimonio que usted dijo, Amén, ¿verdad? amén. Porque eso nos prueba, ¿verdad? Que milagros acontecen, Amén, ¿verdad? Que Dios amén. está ahí respaldando a nosotros, protegiendo a nosotros, ¿verdad? Y a veces no entendemos por qué tenemos que pasar por ciertas cosas. Es que Dios lo sabe, ¿verdad? Él sabía que Él quería proteger Amén, a ti, ¿verdad? amén, amén, Entonces, aleluya. a veces no lo entendemos, pero, lo entenderemos después, Amén. you know? Como dijo Pablo, ¿verdad? Lo que no Yeah. entiendes ahora, Lo entenderás tendrás después, así Amén. es. Y eso es muy lindo, eso es muy Amén. lindo. Y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros ahora lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo leemos en la Amén, palabra de Dios, aleluya, está así es. escrito, ¿verdad? Y entendemos, pero hay muchos que no entienden eso, ¿verdad? Y ellos dicen, pero ¿por qué yo tenía que pasar esto, you know? Y ellos no saben que Dios lo permitió para un propósito, ¿verdad? Amén, Gloria amén. sea al Señor. Yo estaba diciendo un testimonio a ti también acerca de un hombre que tenía un tremendo trabajo, que le pagaba un buen dinero, ¿verdad? Pero lamentablemente ese trabajo le estaba, no le estaba dejando ir a la iglesia como antes iba, ¿verdad? Entonces lo que pasó fue que un día económicamente el negocio estaba un poquito muy, flojo, so le despidieron del trabajo. Y él como estaba un poquito bravo con Dios, y dijo, pero Dios, yo siempre, yo siempre he sido fiel a ti, o yo te di gracia por este trabajo, ¿para qué? Para que tú me lo quitaras, para que tú me lo quitaras, Entonces como estaba un poquito enojado con Dios porque perdió su trabajo, lo despidieron, pero no fue hasta que unos meses después que cuando él tuvo mejor trabajo, que ahora mira esto, tuvo mejor trabajo que dejó a él más tiempo con su familia y para ir a la iglesia. Wow. Entonces en ese momento dijo, wow, yo tenía que ser despedido por este trabajo para entonces hallar este trabajo que es mucho mejor, porque Amén. me pagan mejor, yo tengo más horario para mi familia y para la iglesia. Wow. Nosotros no entendemos por qué las cosas pasan a nosotros, pero Dios sí sabe. Amén, amén. Y hay que confiar en Él Amén, porque Él absoluto. tiene control. ¿Verdad, Amén, Abelito? amén, amén, así es. A mí me encanta un ejemplo en la Biblia también de un hombre llamado José en la Biblia, en donde este muchacho fue vendido como esclavo amén, amén. por sus propios hermanos, fue acusado como un abusador sexual, fue en la cárcel. Wow.
Pero con todo eso siempre fue fiel a Amén, Dios, amén, amén. Y si fuera nosotros, Abelito, nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? Yo no entiendo por qué esto me está pasando a mí. Porque todas estas cosas me están pasando a mí. Y ellos no entienden lo que José entendió. Wow. José entendió, dijo, no, si esto me está pasando, es para un propósito. Para un propósito. Yo no lo sé, pero Dios sí Dios lo sí lo sabe. sabe. Amén, ¿Verdad? amén. Y si vemos esto, donde José llegó, Mm, porque fue vendido como un esclavo, amén. pero llegó a ser el gobernador Gobernador. de Egipto. Wow. ¿Ya ve? Amén. Él tenía que pasar ese proceso para que él podía llegar a ser un gobernador de Egipto. Y tú sabes, un gobernador de Egipto, eso quiere decir, tú estás en lo último, Amén. Tú eres el mero mero, como dicen, ¿verdad? Entonces, Dios hace tremendas cosas, ¿verdad? Amén. Pero Amén. nosotros tenemos que entender por qué las cosas pasan en la manera que pasa. Y es porque a veces Dios quiere que nosotros pasamos por proceso, Por proceso. you know? Amén. Amén. A veces para humillarnos. Así A es. veces mucha gente le gusta dar la gloria a ellos mismos, ser una especie de paloma, y Dios tiene que pasarle por unos procesos para entonces llegar a un mejor lugar donde usted está en humillación. ¿Qué piensa, Amén. Abelito? La verdad que sí. Mi consejo para todos los oyentes y que nos van a ver y que va a ver este video, Amén. nunca nos quejemos. Número uno, nunca te quejes. Más cuando somos cristianos. Como dije hace rato, nos molestamos, somos carne y de hueso y somos humanos. A veces nos molestamos, nos enojamos por cualquier cosa. Pero seamos entendidos, Así es. entendidos en las cosas de Dios. Y si escudriñamos la palabra de Dios, la Biblia es nuestra guía, nuestro refugio, nuestro alimento cada día. Vayamos a la Biblia y siempre decimos, Dios, tú eres mi refugio. Y nunca, si Dios nos pasa por un proceso, no nos quejemos, dejámoslo en la mano de Dios. Quizá Él tiene mucho mejor propósito de lo que nosotros pensamos. Quizá estás ganando o ganamos 130 y tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo con la familia y a veces poco tiempo para la iglesia. Entonces Dios hace que ganas un poco más y tienes mucho más tiempo para la familia y para la iglesia. Pero esto tenemos que dejarlo en la mano de, En la Dios. mano de Dios, Y así seamos sabios y Sabio. decir, Dios, tú conoces y tú conoces mi corazón. Yo te sirvo y yo estoy contigo. Estoy sin trabajo o me está pasando esto, pero voy a seguir yendo a la iglesia. Voy a seguir haciendo lo que hago. Estoy en tus manos. Me has enseñado grandes ejemplos en la Biblia como de Job, como de José. O sea, confío en ti, Dios. Simplemente dejarlo en las manos de Dios. Amén, así es, Amén. y qué lindo. También a mí me gusta mencionar un ejemplo más para terminar este podcast, ¿verdad? El ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo, gloria sea al Señor. Si miramos Cristo Jesús en donde fue maltratado, fue crucificado, pero Amén. ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito? Fue para que toda la humanidad podía ser salvo por medio de él, Amén. ¿verdad? Ese fue el propósito de él. A mí me encantó lo que dijo Cristo a la gente. En Juan 5:30 dice, porque no busca mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, Wow. ¿verdad? Nuestro propósito, ¿verdad? Es como del Cristo, hacer la voluntad del Padre, Jehová de los ejércitos. No hacer nuestra propia voluntad, eso no es nuestro propósito. Nuestro propósito es de hacer la voluntad del Padre. Y a Amén. veces, cuando nos pasamos ciertas cosas, tenemos que recordar, Dios está en control, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué yo hago en este momento? Todo está contra mí. ¿Yo voy a correr de Dios o voy como Job, poner los pantalones y enfrentar el problema, enfrentar la situación, enfrentar las tormentas y yo voy a vencer adelante? Amén, ¿Qué piensas, amén. Abelito? La verdad que yo me quedaría con tu pregunta y diría yo, voy a tratar de ser como Job. Así es. Le agarrar el Yeah. buen ejemplo de Job con una enfermedad. Que yo no quiero esa enfermedad, pero yo lo vi en la historia de él. Una enfermedad. Le quitaron todo, toda su familia. Ujú. Y aún le dijeron, maldice a tu Dios y muérate. Mm. Y este hombre tan recto y perfecto y dijo, no,
¿Acaso solo recibimos el bien de Dios? ¿Acaso no Yeah. recibiríamos el mal? Yeah. Él sabe lo que, Él dijo, Él sabe lo que hace. Yeah. Del polvo Él me levantó y del polvo iré. Si Dios dice que me voy con Él, me voy. Así es. Mira lo que dice Job. Seamos como Job, y mi consejo también es, nunca rechazamos a los demás. Nunca damos por los demás por vencirnos. Nunca nos damos por vencido. Confiamos en Dios. Pase lo que pase en tormenta, como siempre decimos, en medio de la tormenta, Dios está presente y su Hijo está presente. Amén, gloria a Dios. Y buenos hermanos, espero que ustedes disfrutaron de este Amén, podcast que fue muy hermoso, ¿verdad? Amén. Hablamos de los propósitos, todo pasa por un propósito, ¿verdad? Gloria al Señor. Y bueno, espero que ustedes lo disfrutaron y por favor no se olviden de compartir este video con sus amigos y familiares. Amén, Y si amén. ustedes están oyendo nuestro podcast en solo audio en Spotify, también lo comparte por favor. Y síguenos si no lo has hecho todavía para que nosotros podamos Amén, seguir amén. creciendo y para que todos ustedes puedan seguir ser parte de esta conversación que siempre tenemos semanal. Amén. Amén, amén. Y buenos hermanos, hasta aquí hemos llegado. Como siempre decimos, Decimos, Abelito, Gracias por acompañarnos y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén.